Buenos días, hermanos. Ahora sí vamos a estudiar todos. Van a decir, Mario, pero ¿qué traes? ¿Qué tanto traes ahí? Bueno, es algo que quiero que recordemos. ¿Ya se les quitó el frío? Porque yo sigo temblando. Permítanme, déjame acomodar acá. ¿Ahí ven bien? Sí. ¿No se quieren acomodar más para acá? ¿No se quieren? Para que nos protejamos del frío. Bueno, como título le puse a esta predicación, la fe que actúa con imparcialidad y amor. Así como hemos estado viendo en el libro de Santiago, la clase 2, capítulo 2, hablamos precisamente de estos dos puntos importantes. Santiago nos habla de una manera directa, no nos habla con teorías, nos habla con práctica. Él nos enseña cómo es una verdadera espiritualidad en acción, cómo debes de actuarla, cómo debes de hacer. No es aquella teoría que te pone a pensar y que terminas diciendo, ¿y cómo lo voy a aplicar? No, Santiago nos enseña la práctica. Y aquí pues encontramos dos temas bien importantes. Dos temas bien importantes que es uno, no alcanzo a ver, sigo sin ver. A ver. En cómo tratamos a las personas, especialmente a las más vulnerables. ¿Puede haber algún rico vulnerable? Sí. Encontramos, y el otro es cómo demostramos nuestra fe más allá de las palabras y las confesiones. Más allá de tu hablar, más allá de tu presumir. ¿Cómo manifiestas tu fe? Santiago nos dice cuál es la verdad de cómo tratar a las personas, que no debes de ser parcial y que tampoco es pasiva. Tu fe no puede ser pasiva, no puedes venir aquí a la congregación y decir, yo solito en el monte y Dios y todos felices. Debe de haber una acción, una reacción a la palabra de Dios, debe de haber algo que te mueva en tu caminar diario en Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a orar. Señor, henos aquí, Padre, delante de tu presencia. Todo lo que hemos hecho, Señor, estamos delante de tu presencia. Todo lo que hemos elaborado, todo lo que se ha planeado, Señor, lo pongo delante de ti para que tú lo puedas expresar a mis hermanos. Dame palabras, te pido sabiduría y que tu Espíritu, Señor, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de poder estar aquí. Te pido por nuestros hermanos que nos hacen falta. Tú sabes por qué no los has traído, Señor, pero te pido por ellos para que pues se sigan instruyendo y sigan teniendo ese deseo y esa necesidad de ti, mi Dios, que tanta falta nos hace. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos ustedes han asistido alguna vez a un juzgado? ¿Han conocido una figurita que tiene una balanza, que tiene una espada, una venda en los ojos y normalmente se caracteriza por una mujer? ¿Sabían ustedes
que esta figurita pertenece a una diosa griega? ¿Sabían eso? Yo apenas me enteré. Esta diosa griega se llama Tamis y era conocida por su clarividencia, a lo que le ayudaba a impartir justicia y derecho. Por eso siempre la van a ver con una túnica estilo romana, así como si fuera una sábana, porque pertenece a esta imagen. La balanza se le incluyó aproximadamente como por el año 1500. La espada, de la misma manera. ¿Saben qué significa la balanza? Justicia, equidad. La espada significa justicia. La balanza significa equidad. ¿Y por qué la mujer está vendada de sus ojos? Porque debe de haber imparcialidad. No puede juzgar con base a lo que se ve. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿tenemos igualdad de derecho? ¿Cómo está nuestro México? ¿Cómo está nuestro gobierno? ¿Cómo están nuestros pueblos? Apenas hace poco veía en un documental que en las actas de nacimiento se va a borrar la parte de nació el niño o nació la niña, y que ahora por decreto van a poner nació vivo el producto. ¿Pueden imaginar esa parte? Si a un animal le puedes describir qué tipo de animal es, si un gato, si es un elefante, lo puedes describir, nació un elefante, nació un gato. Pero ahora a una persona ya le quitaron o le van a quitar su humanidad y va a ser un producto, porque así lo va a describir su acta. A veces es bien difícil cómo actúa nuestro gobierno. Por eso les comento yo esto. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás orando por esto? ¿O estás dejando que las cosas sucedan y a ti no te importa? Y no te importa lo que le suceda a las generaciones que vienen. ¿Cómo están actuando los ricos? ¿Cómo están actuando los pobres? ¿Cómo están las familias hoy en día? ¿Y cómo están las iglesias? ¿Cómo están operando? ¿Cómo están actuando? Por eso es importante que tomemos estudios, por eso es importante que nos capacitemos. ¿Qué nos dice Santiago? Vamos, siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice Santiago? Abramos nuestras Biblias, por favor. Recordemos que el hecho de que tengamos aquí enfrente la presentación, es importante que nos ayudemos en nuestra Biblia, porque cada uno de nosotros trae una versión distinta. Ahorita estoy utilizando la nueva traducción viviente, pero seguramente encontrarás algo nuevo en tu versión. Nos dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo dice? ¿Cómo se expresa de Jesucristo? ¿Podemos leer? Nuestro glorioso Señor.
Recordemos que en aquel entonces, ¿a quiénes se les llamaba Señor? Al amo. ¿Les llamaba Señor de esclavo a esclavo? No, solamente aquel que tenía autoridad sobre ti. Ese Señor. Pero aquí lo exalta de una manera más, le dice glorioso. Ahora, ¿por qué quieres favorecer o por qué quieres tener favores de aquel a quien atiendes? Si ya tienes tú a un Señor al cual tienes que obedecer. Siguiente diapositiva, por favor. Mis amados hermanos, ¿cómo puedo afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Por qué hacemos estas preferencias? Es la pregunta. ¿Por qué hacemos estas preferencias? Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. ¿No estás demostrando que tus malas intenciones están saliendo a flote? ¿Que tus deseos y que tu necesidad está saliendo a flote? ¿No estás revelando tu corazón a través de estos actos? Muchas veces decimos, no son malas intenciones las mías. Pero pueden ser carencias, ¿sabes? Puede ser una carencia que traigas y no te has dado cuenta. ¿Y a qué se debe que actuamos así? Porque la manera en que nosotros ejercemos o practicamos o entendemos la justicia es distinta. No estás actuando conforme a la justicia de Dios. Estás actuando conforme a tu propia justicia. Y no confundamos lo que Dios hace con lo que nosotros queremos hacer. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 19:7. ¿Qué nos dice el Señor con respecto a la justicia? Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se fuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepten sobornos. Él no acepta la parcialidad. No acepta que tú optes porque es tu mejor amigo, porque es tu conocido, porque es tu jefe. Diles que todo está bien aquí en la empresa. Jefe, pero diles, yo te mando. Aquí dice que no debemos de tener parcialidad con respecto a la justicia. Tampoco tenemos un Dios que tampoco acepta sobornos. Y entonces su justicia es diferente a la nuestra, ¿no? Porque, ¿qué tal si esa justicia está aplicada para tu hijo o tu hija? Nos duele, ¿no? Y queremos hacer todo lo posible para poder librar a nuestros hijos de algo mal. Y queremos hasta sobornar a las personas con tal de que nuestros hijos no caigan en la cárcel o no caigan en las manos de la justicia. Pablo nos enseña en la palabra unos ejemplos sobre cómo Dios actúa con respecto a su justicia. Y vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 10, donde nos enseña cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Un anterior. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a nuestras Biblias, por favor.
Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Ya estamos ahí? Dice: amados hermanos, no quiero que olviden lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. Todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron las mismas aguas espirituales, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Vamos a retomar el versículo 1, y dice: amados hermanos, no quiero que se olviden. ¿Cómo nos dice en la Reina Valera? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y... Hasta ahí. No quiero que ignoréis. ¿Pablo les hablaba a gente ignorante? No, les hablaba a gente que había estudiado la palabra, que tenía conocimiento, pero tenían que recordar. El tener conocimiento no significa que sabemos, que entendemos, no significa prudencia. El conocimiento está ahí para instruirnos, para recordarnos. Por eso Pablo les dice: no quiero que se olviden, recuérdenlo. ¿Qué les dijo en Josué? Quiero que se pongan la ley aquí, para que la estén viendo donde quiera que volteen, donde quiera que ustedes vean lo que estén haciendo, pónganse aquí la ley. Recuérdenla. ¿A quiénes fueron los que sacó Dios del pueblo de Egipto? ¿Sacó a algunos? ¿Solamente sacó una parcialidad de su pueblo? Dice, sacó a todos. La salvación fue para todos. Ahí mismo en el 1 dice: todos fueron guiados por una nube. ¿No dice algunos cuantos? Hoy en tu iglesia, ¿cuántos son llamados? ¿Unos? ¿Nada más los pastores? ¿Nada más los maestros? Todos son llamados. Los que están allá afuera, ¿cuántos son llamados? ¿Nada más algunos? Todos somos llamados. Ahí mismo en el versículo 1 dice: todos caminaron a través del mar. ¿Cuánto llevas caminando?
en el Señor en tu iglesia? ¿Cuántos años llevas? ¿5, 1, 2, 3 años, 20 años, 30 años? Y seguramente has visto obras milagrosas como cuando se abre el mar. ¿Has visto esos milagros? ¿Los has vivido? ¿Te traen esperanza a tu vida? ¿Te maravillas de ellos? Porque la gente de Jericó, Rahab, se maravillaba contándoles: yo sé que el mar se abrió para ustedes. Hay gente allá afuera que ve esas maravillas. Y a veces tú ya no las cuentas, ¿verdad? Porque ya te acostumbraste. Versículo 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. ¿Tú ya te bautizaste? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es tu nube? ¿Estás siguiendo a Cristo? Todos ellos le siguieron, ¿sabes? Todos caminaron bajo esa nube. Todos caminaron sobre esa estela de fuego, siendo protegidos del frío, de las inclemencias del tiempo, del sol. Todos caminaron. Poli me platicaba ahorita con respecto al Salmo 23. Cómo el pastor va delante de sus ovejas y va allanando el camino y va protegiendo a las ovejas de los escarpados montes. Y tú ni siquiera te has dado cuenta que a tu derecha y a tu izquierda hay un abismo. Pero el Señor te protege. Versículo 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron del maná del cielo. Todos ustedes han probado la dulzura de la palabra del Señor. Todos ustedes se han engordado de su palabra. Versículo 4. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. ¿No nos dice así nuestro Señor? Yo soy el agua viva. Ven a mí y nunca tendrás sed. ¿Has bebido de tu Señor? Todos. Son 5 veces que repite todos. Nadie quedó exento, hermanos. Y seguramente en esta congregación y en la iglesia del Señor a nivel mundial, nadie ha quedado exento. Todos han probado de ese alimento espiritual, todos han sido cobijados por el Señor, todos fueron bautizados en el Señor. Sin embargo, estas cosas se escribieron para nuestra advertencia, lo dice el versículo 6. A fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. ¿Qué fue lo que codiciaron? ¿Qué fue lo que anhelaron? Pues ya estaban caminando con el Señor. Tenían alimento que ni siquiera trabajaban. No, lo único que tenían que hacer es salir y recogerlo. No tenían que sembrar campos. No tenían que construir ciudades. No tenían que escarbar en la roca. Dios los tenía en su mano. Dios te tiene en su mano. Dios es quien te alimenta. Pero es bien fácil, hermanos, que cuando estamos en la comodidad,
nos dejemos llevar por nuestras pasiones y por nuestros anhelos. Porque como antes no tenía tiempo porque me la pasaba todo el día escarbando en la roca, ahora sí tengo tiempo, ahora sí puedo dedicarme a la televisión, ahora sí puedo dedicarme al baile, ahora sí puedo dedicarme a lo que yo siempre he querido. Pero a eso no nos llama el Señor. En el versículo dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Nos decía Crónicas, teman al Señor y juzguen con integridad. No está diciendo que juzgues al otro. No está diciendo que juzgues a tu prójimo. Tu corazón, juzga tus acciones, juzga tu comportamiento, juzga tu forma de hablar. Analízate. ¿Qué estás haciendo para consecuentar tus acciones? Versículo 7. No rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice la Escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Diversiones que no pertenecían al pueblo de Dios. Diversiones que, ¿de dónde las trajeron estas diversiones? Vivieron 400 años en Egipto. Muchas generaciones ya se habían olvidado del Señor su Dios. Y es responsabilidad de nosotros enseñarle a las nuevas generaciones. Nos explicaba nuestro maestro, muchos de nosotros venimos de Egipto, refiriéndonos al mundo. Muchos de nosotros no crecimos en una iglesia. No nacimos dentro de la iglesia, nacimos allá afuera en el mundo. Y aprendimos muchas religiones. Aprendimos a rascarnos con nuestras propias uñas, dicen algunos. Como pudimos, nos esforzamos y crecimos. Y nos alimentamos. Y algunos y muchos decimos, en México somos como cangrejos. Con tal de salir, le jalo las patas al otro. Pero como cristianos no somos cangrejos. Como cristianos tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Porque ¿cómo crees tú que será el gobierno de nuestro Señor Jesucristo cuando reine en este mundo? ¿Cómo crees que sea? ¿Seguiremos actuando igual? ¿O actuaremos como nos pide, como un solo cuerpo? Nuestra mano no puede ir para allá y nuestro cuerpo para acá. Todo el cuerpo tiene que trabajar coordinado. ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando uno de nuestros órganos se enferma? Todo el cuerpo se duele. Si rendimos culto a los ídolos, ¿se refiere a las figuritas que están ahí? Se refiere a lo que está en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Deseo de aprobación? ¿Miedo? ¿Desnudez? ¿Carencias? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué creciste, hermano? ¿Qué te hizo falta? ¿El cariño de un padre? ¿El cariño de una madre? ¿Qué es lo que te duele? Porque eso
lo vas a crear un ídolo. Vas a creer que no puedes, porque siempre te hizo falta. En lo personal, yo crecí con muchas carencias. Hasta mis 8 años que me forzaron a entrar a la escuela, gracias a Dios, no usaba yo zapato. No usaba yo con trabajo sí usaba chanclas, pero no usaba yo zapatos. Veía a las personas ricas con tanta diferencia que me costaba trabajo mirarlo a los ojos. Y este mundo te enseña que entre un rico y un pobre no son iguales. Que si tú te sientas al lado de un rico no tienes nada que platicar con él, porque su nivel de pensamiento es otro. Porque su cultura es otra. A mis 25 años, los hermanos me trataron por igual. Los hermanos, no lo niego, me regalaron mi saco, me regalaron mi corbata, me regalaron qué vestir. Me vistieron. Me dijeron, así te vas a ver bien. Me enseñaron a comportarme, me enseñaron a expresarme. Me pagaron clases de elocuencia. Yo no tenía esa capacidad de solventar esos gastos. Y digo, fueron hermanos. Me ayudaron muchísimo. Me enseñaron que no hay diferencia entre una persona rica y una persona pobre. Gracias a estos hermanos pude librar esa barrera. Pude brincar esa barrera y entender que como hermanos somos eso, hermanos. Y entonces fueron cayendo ídolos que había en mi vida. Porque yo quería ser una persona rica, poderosa. ¿Y por qué creen que uno quiere tener poder? Para nada bueno, hermanos. Para nada bueno, porque tú dices, yo quiero ser así. Y termina siendo un prepotente, un engreído, alguien que cree que lo merece todo. Lústrenme los zapatos, porque voy entrando a la oficina. La peor persona que podemos considerar en nuestras vidas es aquella que cree que se merece. Pero ni tú ni yo nos merecemos la salvación de nuestro Señor. No hay quien se lo merezca. Porque el fundamento del Evangelio es que tú y yo reconozcamos que somos ciegos y que somos desnudos delante de nuestro Dios. Y que no hay riqueza que pueda cubrir o que pueda saldar esa deuda. No importa cuánto poseas, delante de Dios estás ciego y desnudo. Y hay gran cantidad de ídolos en tu vida. Y difícilmente vienes a Dios. Versículo 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque a causa de la inmoralidad sexual, muchos perecemos. Muchos caemos, tropezamos y nos alejamos de la palabra del Señor. Vamos por favor a 1 Corintios 6,
versículo 15. Ahí mismo, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué nos dice? ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Jamás. Recordemos que en el templo de Corinto no solamente había mujeres sacerdotisas que se prostituían, también había hombres. Y se consideraba que el tener relaciones con esta clase de sacerdotisas o de sacerdotes, ibas a ser bendecido. Ese era en el tiempo de Corinto, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia que estaba ahí en Corinto. La gente traía sus ideas y sus concepciones, porque así me enseñaron de chiquito, así voy a actuar. Pero Pablo nos está enseñando otra cosa, nos está enseñando algo distinto. ¿Por qué nos está enseñando esto? Porque nuestros cuerpos vienen a ser templo del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene en común el templo de Dios con el templo del mundo? ¿Qué tienen en común? Este va a ser destruido, está condenado, mientras que tu templo está considerado por Dios. Cada parte de tu cuerpo, tu cabello está contado por Dios, cada uno de ellos. No hay uno que se te caiga sin que el Señor lo considere. Por eso muchas veces decimos, pues yo no me puedo tatuar, porque no es mi cuerpo. ¿Qué pasa si yo daño voluntariamente el cuerpo del Señor? Versículo 16, ahí mismo en el 6:15, en el capítulo 6, versículo 16. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Es un solo espíritu con Él. Somos uno con el Señor. La morada del Señor, la morada del Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que las convicciones que debemos de tener como cristianos deben ser firmes. ¿Acaso puede habitar otro espíritu en mí? ¿Acaso podría un espíritu inmundo estar en el templo del Señor? Nunca. Nunca. Regresemos, por favor. Regresemos a Corintios 10, por favor. A Primera de Corintios 10, versículo 9. Primera de Corintios 10, versículo 9. Nos dice, ¿cómo nos dice? Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. ¿Hay alguien que pueda decir, no, aquí la salvación es para todos y yo puedo hacer lo que quiera? ¿En verdad quieres poner a prueba eso? ¿En verdad quieres probar hasta dónde llega la gracia de Dios, su misericordia?
Porque si pecáramos voluntariamente, ¿creen que el Señor volverá a tener misericordia de ustedes? Versículo 10. Y no murmuren, como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. ¿Y sigues trabajando con este problema? Porque la lengua, lo habíamos visto en el capítulo 1 de Santiago, es un fuego. Es un fuego incontrolable. Pero si le pones una yunta como a caballo, podría refrenarte, podría dirigirte. Evitemos las murmuraciones. Si tienes algo contra tu hermano, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con tu hermano. Si tienes alguna queja contra la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Decirle a todos cuál es mi queja? Ve con tus líderes, con tu maestro, con tu pastor. Exprésale, porque por eso somos hermanos. ¿Acaso no como hermano le platicabas a tu hermano antes de ir con tu papá cuando tenías algún conflicto? Oye, hermano, ayúdame porque tengo este problema y no sé cómo decirle a mi papá, no sé cómo decirle a mi mamá. Y juntos entre hermanos, hasta te acompañaba el hermano. No te preocupes, hermano, yo te apoyo. Vamos, vamos. Y muchas veces hasta le tocaban los brazos al hermano mayor sin deberla nada, ¿no? Porque te apoyaba. Y a nuestro Señor Jesucristo le tocaron los brazos. No te tocaron a ti. Por eso es que debemos de reflexionar cuando hablemos contra el hermano. Por eso es que debemos de reflexionar cuando hablemos contra nuestro líder. Ellos murmuraron contra Moisés. Y se quejaron contra Moisés. Y murieron. Perecieron, porque no hubo freno en su boca. Versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, hermanos. Se pusieron por escrito para que no sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Cómo es tu caminar? Estás siendo protegido, estás viniendo a la iglesia, ya te bautizaste, estás estudiando, te estás dejando guiar, discipular por un líder, por un maestro. Estamos apoyando a nuestros pastores para que nos sigan dirigiendo como iglesia. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por lo menos estás orando? ¿En tus devocionales estás capacitando a los demás? ¿Estás capacitando a tu familia? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hace la pregunta: ¿han escuchado el término religión, la religión de la simulación? La religión de la simulación no es ateísmo ni es indiferencia. Es más peligrosa que ambas, porque tiene una apariencia de vida, pero su raíz está podrida. Ellos no están sujetados a Cristo. Están sujetados a su propia creencia,
al yo puedo, yo quiero, a mi deseo. Esa es su raíz, a sus pasiones. Número 2, la simulación no niega a Dios, pero sí usa a Dios, sí lo menciona, sí lo cita, sí lo adorna como su altar. Le pone flores. ¿Verdad que está bonito? ¿Verdad que se ve bien? Y lo único que busca es aprobación, porque ni siquiera se postra delante de Dios. Una persona que simula ser cristiano no se postra delante de Dios, busca ser aprobado. 3. El creyente simulado no miente con palabras, miente con postura. ¿Verdad que me veo bien? ¿Verdad que parezco rico? ¿Verdad que parece que creo? ¿Verdad que parece que adoro? Busca aprobación. 4. Sus oraciones suenan sinceras, pero busca aprobación. Su humildad parece profunda, pero es simplemente marketing espiritual para ser reconocido. No desea ser santo, desea ser admirado por parecerlo. Siguiente diapositiva. Jonathan Edwards. ¿Se acuerdan dónde conocimos a Jonathan Edwards? Muchos de nosotros. Lo conocimos aquí. Yo lo conocí aquí. R.C. Sproul hablaba continuamente de Jonathan Edwards. Y me pareció interesante buscar quién era él. Y él expresaba esto: la hipocresía religiosa es contagiosa porque legitima el orgullo bajo apariencia de devoción. Normalmente, ¿quiénes son los orgullosos, hermanos? ¿Podemos contestar? Normalmente, ¿quiénes son los orgullosos? Aquel que posee, aquel que siente que no necesita de nadie, aquel que es rico. Tal vez no sea rico en dinero, pero puede ser rico en su vanidad. Y esa vanidad lo hace pensar esto. Entonces, a esto le llamamos hipocresía. ¿Recuerdan la palabra hipocresía? En griego se le aplicaba a aquellas personas que sabían actuar perfectamente, que tenían una actuación que nadie se imaginaba quién era el que estaba detrás de esa máscara. Si actuaba como rico, todos se la creían. Si actuaba como pobre, todos se la creían. Si actuaba como religioso, todos se la creían. Siguiente diapositiva. La religión de la simulación no nació de la maldad. No fue algo perverso, no fue algo deliberado, hermanos. Nació del miedo, de la carencia, de la necesidad. Miedo a ser expulsado, miedo a ser débil, a ser visto como imperfecto. En ese intento por parecer fuerte, el corazón se endureció, la gracia se volvió teoría y la comunión un espectáculo. De ahí surge el querer ponerte una máscara de piedad, de ahí surge el querer ponerte una máscara de rico, de ahí surge el ponerte una máscara de poderoso, de ahí surge el ponerte una máscara de líder y decir: aquí yo mando y aquí yo tomo las decisiones. Son máscaras. Cuando tú veas a una persona prepotente, vas a encontrar en su corazón a un niño con miedos.
con miedos a poder expresar su sentir, con miedo a poder expresar su dolor, a no saber expresar su angustia. Y entonces nos volvemos fuertes, corazones de piedra. Aquí nadie me va a lastimar. Siguiente diapositiva. Hoy ya me perdí. ¿Cómo dice? ¿Se acordarán ustedes? Ay. Acá está. ¿Se acordarán ustedes de nuestro libro de Santos y Sinvergüenzas? Tiene poco que lo estudiamos. Aquí puse un separador que nos hablaba de los hipócritas. ¿Se acordarán de esta clase? Inicia de la siguiente manera: cuando sea grande quiero ser un hipócrita. Nadie dijo esto jamás. La hipocresía es la antítesis de la sinceridad y lo contrario de la integridad. Nadie se propone ser una persona que dice una cosa y hace otra, o una persona que anda por el mundo con cara de falso. ¿O tú alguna vez te propusiste ser el mejor hipócrita del mundo? Creo que no. No es nuestra intención, ni con nuestros padres, ni con nuestros hijos, ni con nuestra pareja. Queremos que vean tal cual somos, que nuestro amor es sincero. Eso deseamos. Pero a veces parecemos hipócritas, porque actuamos de una forma totalmente distinta. Se nos olvida ser íntegros, se nos olvida ser sinceros. Más adelante vienen otras expresiones que Jesús les dijo a los hipócritas, ¿se acuerdan? Esa parte de los ay de ustedes, fariseos hipócritas. ¿A quiénes iban dirigidos estas palabras, hermanos? Iban dirigidos al celote, que era su discípulo. Eran asesinos. Iban dirigidos a Mateo, recaudadores de impuestos y traidores de la patria. Iban dirigidos a la mujer que encontraron pecando. ¿Iban dirigidos para ellos? Iban dirigidos a personas que como tú y como yo nos decimos que venimos a la iglesia. Que nos decimos que conocemos la palabra de Dios, que actuamos conforme a la palabra de Dios. Para ellos eran estos 7 ay. No era para aquellos que decían ser ateos, no. Eran para los que decían que sabían aplicar la ley. Eran para aquellos que decían que eran misericordiosos. Eran para aquellos que se decían santos. Yo espero que no te encuentres y que no te descubras. Y si te descubres en este lugar de hipocresía, si te descubres que has tenido una religión de simulación, espero que empieces a hacer cambios. Porque esa es la idea de la predicación. El reconocer que somos pecadores. Y que hemos fallado, que nos hemos equivocado. No hay miedo, no hay temor en eso, hermanos. Es reconocer que le hemos fallado a nuestra familia, que le hemos fallado a nuestros hijos, que le hemos fallado a nuestro Dios.
Dios busca a hombres que se duelan de esto. Porque Él se da cuenta cuando traes puesto tu máscara. Él se da cuenta cuando te mientes a ti mismo. Por eso, hermanos, quiero terminar con estos versículos. Vayamos por favor a primera de Juan 4:11. Lo tenemos aquí. Dice Juan: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Siguiente versículo. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien podemos ver? Es muy práctico, ¿no? No necesita aclaración. Siguiente versículo. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todo lo que viven en amor, viven en Dios y viven en ellos. Siguiente. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. No dice ya eres perfecto en el amor. Va creciendo. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Pierde tus miedos, hermano. Deja tus miedos atrás. Deja lo que era niño cuando eras niño y empieza a madurar. Ya no hay nada que temer. Porque si tienes temor, hay algo que está mal en tu corazón. Y entonces cuando venga el juicio, ¿qué va a pasar? Pero si perdemos este temor, podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Por eso estamos aquí, para conocer cómo vivió Cristo, para seguir sus pasos, paso a paso. Cómo actuó con cada una de las personas que trató. Decía Ernesto, ¿has abrazado alguna vez a un menesteroso? ¿Has abrazado a un necesitado? Yo no sé cómo olía una persona con lepra, pero seguramente era muy similar. El hecho de saber que se te pudre la carne tiene un olor muy peculiar. Y esas personas están muy necesitadas de un abrazo. Y ese abrazo se lo brindó Cristo. Y entonces, volvemos a retomar las preguntas. ¿Cómo demostramos nuestra fe? ¿Cómo estás tratando a las personas? ¿Con parcialidad o forma imparcial? Porque todo radica desde lo que hay en nuestro corazón y desde lo que hay en nuestro pensamiento. ¿Cómo estás tratando a las personas? ¿Cómo es tu fe? ¿En verdad les estás ayudando de corazón o les estás ayudando para ser visto? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias.
Gracias por tu palabra, porque nos redarguye, gracias porque haces manifiesto, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Te ruego, Señor, por tu iglesia. Te ruego por tu palabra. Sé que nunca volverá vacía. Te ruego por los corazones de mis hermanos. Te ruego, Señor, por quienes escuchen la predicación, que su corazón sea transformado, sea hecho de carne. Que el orgullo caiga, Señor, de nuestras vidas. Que no haya vanidad ni ego que se pueda anteponer, Señor, ante tu palabra, ante la voz del Espíritu. Te ruego que toda rodilla se doble delante de tu presencia, que todos estemos postrados delante de ti, Señor, en adoración, porque tú eres fiel y eres justo. Porque tú eres misericordioso y has mostrado misericordia, pero no tienes misericordia, Señor, contra el impío. Líbranos, Señor, de nuestra maldad. Límpianos y seremos limpios. Te damos muchas gracias porque tu palabra siempre es fiel. Porque confiamos en tus promesas que algún día estaremos delante de tu presencia limpios, con un corazón y un cuerpo transformado, Señor. Porque estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, ni angustia, ni dolor. Gracias, mi Dios, por nuestros hermanos que se esfuerzan para liderarnos. Gracias por nuestros pastores. Bendícelos, Señor, y bendice a cada uno de sus congregantes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.